Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de ecología aplicada. Entonces, vamos a ver la duración del crecimiento lento, los supuestos del modelo que trata de explicar el crecimiento de organismos que se representan o que se reproducen por vía sexual, el origen del modelo y vamos a explicar también el tiempo generacional, ¿verdad? A través de la resolución de algunos ejercicios, ¿verdad? Esta es una gráfica típica de crecimiento bacteriano en un medio limitado, ilimitado, perdón, y constante. Es de tipo exponencial en este punto que se puede observar acá. Entonces hay una fase de crecimiento lento, que es acá, que es una fase de adaptación del organismo al medio. Y posteriormente hay un crecimiento exponencial, luego hay una fase estacionaria o de meseta y posteriormente el número de individuos empieza a decaer. Entonces, esta es la representación de las principales fases del crecimiento bacteriano en un medio de cultivo. La primera fase es de duración variable y representa el tiempo que tardan los microorganismos en poder ajustarse al medio. La duración del crecimiento lento depende del mismo microorganismo, no es lo mismo ese tiempo para Escherichia coli, para Pseudomonas aeruginosa, para, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Entonces, este periodo de adaptación, ese tiempo de adaptación es diferente. También depende del medio en el cual se encuentre. Si el medio es rico en nutrientes, si el medio pH es adecuado, entonces este tiempo de adaptación también se va acortando de las condiciones de cultivo y el grado de aireación que haya. Entonces, que a su vez depende otra vez del tipo de microorganismo, si es aeróbico o si es anaeróbico. Después de la fase inicial, la fisión binaria, que ocurre a intervalos regulares, se efectúa rápidamente y empieza el crecimiento exponencial. Esta es la ecuación que describe a la reproducción y crecimiento de organismos que se reproducen por vía asexual. Entonces, n más 1 es el número de individuos de la generación n más 1 y n minúscula, es el número de individuos de la generación n. Este modelo tiene dos supuestos fundamentales, factores como la concentración de nutrientes, espacio disponible, temperatura, oxígeno y otras variables que limitan el crecimiento permanecen constantes durante todo el periodo de observación. No hay retrasos de tiempo para que empiece el proceso. Entonces, esta ecuación se aplica para esta fase, a partir de acá, para la fase exponencial, suponiendo unas condiciones ideales. Entonces, esto representa un índice reproductivo de 2. ¿Por qué el índice reproductivo es 2? Porque un individuo da origen a 2, puesto que se reproducen por fisión binaria o división binaria. Esto describe el crecimiento de bacterias, cuyo crecimiento responde a una progresión geométrica, porque uno le va dando origen a dos individuos, dos le van dando origen a cuatro y cuatro da origen a 8 individuos. Entonces tenemos esta ecuación 1, 1 y tenemos esta ecuación N2. Las bacterias se reproducen por fisión binaria y se duplica el número de organismos, ¿verdad? Entonces, el número de generaciones puede calcularse por una serie genética, ¿verdad? Entonces, N0 y NN son los tamaños de la población inicial y final. Entonces, tamaño de la población final y esto es tamaño de la población inicial. Para poder encontrar el número de generaciones que se dan, entonces lo que hacemos es aplicamos logaritmo base 10 a este lado de la ecuación y también a este lado de la ecuación. Entonces, esto le colocamos logaritmo acá y también colocamos logaritmo en este punto. Entonces,
Como en los logaritmos una multiplicación es igual a una suma, entonces esto que está multiplicando acá, logaritmo de 2 a la n por el número de individuos que se encuentra inicialmente, entonces como en logaritmos la multiplicación es igual a suma, entonces esto convertimos en logaritmo de 2 a la n más logaritmo de la población o el número inicial de individuos. Posteriormente, lo que podemos hacer, esta potencia n bajamos acá abajo, que se puede realizar también por regla de logaritmos, y posteriormente entonces queda esta ecuación de acá. Entonces lo que hacemos es esto que está con signo positivo, logaritmo de número de individuos inicialmente, pasa al otro miembro acá en este punto con signo negativo. Tiene signo positivo y pasa con signo negativo. Entonces eso es igual a solamente esto que se observa acá, n por logaritmo de 2. Entonces n minúscula es el número de generaciones que se van a dar. Logaritmo del número de individuos final menos logaritmo del número de individuos inicialmente es igual a n número de generaciones por logaritmo de 2. Entonces, si esto que está multiplicando pasa acá abajo a dividir, lo que hacemos es que el número de generaciones va a ser igual al logaritmo del número final de individuos menos logaritmo del número inicial de individuos dividido el logaritmo de 2. Y eso da el número de generaciones. Al hacer en la calculadora, logaritmo de 2 da 0,301. Como en la regla de los logaritmos, entonces las restas entonces son iguales a las divisiones. Entonces convertimos logaritmo del número inicial de individuos dividido logaritmo del número final menos logaritmo del número inicial de individuos. Entonces dividido el logaritmo de 2, que es 0,301, y eso nos da el número de generaciones que se van a ir formando entonces en un tiempo determinado. El tiempo generacional también puede calcularse como el tiempo de generaciones transcurridos, el tiempo que transcurrido entre las generaciones sucesivas. N es el número de generaciones, n minúscula. Por lo tanto, G es el valor que se expresa por generación. G es igual a T dividido N, número de generaciones, y ahí tenemos el tiempo generacional. La bacteria Escherichia coli es un microorganismo que se encuentra en las superficies corporales de los animales y también del hombre. Generalmente también está en las heces de los animales y también del hombre, ¿verdad? Entonces tenemos este ejercicio, dice, una gráfica de crecimiento de la publicación de Escherichia coli muestra que en 2 horas con 50 minutos la población de bacterias se incrementa de 1,5 por 10 a la sexta a 6,3 por 10 a la séptima individuos por mililitros en su fase exponencial. Pide estimar el número de generaciones transcurridas y el tiempo generacional. Entonces tenemos que el número inicial de individuos es 1,5 por 10 a la sexta y el número final de individuos transcurridas las 2 horas 50 minutos es de 6,3 por 10 a la séptima individuos sobre ml. Entonces aplicamos la fórmula que empezamos a deducir, entonces logaritmo del número final de individuos dividido el número inicial de individuos dividido 0,301, que equivale a el logaritmo de 2. Entonces eso va a ser igual al número de generaciones que se van dando. Entonces estos datos, 6,3 por 10 a la séptima y 1,5 por 10 a la sexta, son el número final y el número inicial de bacterias por mililitros. Dividido 0,301, aplicamos acá al efectuar la división entre esto y esto, sale 42. Hacemos logaritmo de 42 dividido 0,301 y ahí ya tenemos el número de generaciones que se dieron en 2 horas 50 minutos. 5,3 aproximadamente 5,4
generaciones que se fueron dando. Entonces, lo que hacemos para calcular el tiempo generacional, lo que tenemos que dividir el tiempo dividido el número de generaciones. Entonces, el tiempo, 2 horas con 50 minutos, una hora equivale a 60 minutos y 20 horas equivale, 2 horas equivale a 120 minutos. Entonces, si una hora equivale a 60 minutos, ¿cuántas horas van a equivaler a 50 minutos? Entonces tenemos que eso, 50 minutos equivale a 0,83 horas. Entonces en vez de poner 2 horas 50 minutos, ponemos 2,83 horas. Y eso dividido el número de generaciones que se fueron dando, ahí ya tenemos el tiempo generacional. Entonces, una hora es igual a 60 minutos. ¿Y cuántas horas van a ser iguales a? Entonces, 0,53 horas. Entonces, tenemos acá un error, ¿verdad? Entonces, le colocamos nosotros este tiempo generacional significa que se formó una nueva generación de bacterias cada 32 minutos. Entonces, de esa manera calculamos el tiempo generacional. Eso es todo por hoy. Desde ya, muchas gracias.